Buenos días amigos desde la antigua Casa Rectoral de Couso, en el lugar de Maindo, dentro del concello de Estrada. Este complejo, hoy reconvertido en albergue de peregrinos, conserva elementos etnográficos de gran valor, entre los que destaca su singular palomar rural de planta circular. La ruta se inicia con un ligero ascenso que deja a un lado la iglesia de Santa María de Couso, un templo cuyos orígenes románicos se remontan al siglo XII. Después coronamos la subida en una encrucijada donde se alza el Cruceiro de Couso, un monumento barroco construido en granito y fechado probablemente en el siglo XVIII. Su crucifijo barroco rematado con extremos florenzados muestra en el anverso a un Cristo crucificado de facciones marcadas y rígidas. En el reverso, en cambio, aparece una piedad, con la Virgen sosteniendo en su regazo al cuerpo yacente de su hijo. A continuación, el camino desciende hacia Aveiga, lugar en el que encontraremos un bar donde poder desayunar tras cruzar la carretera PO 841. Tras despertar con un buen café, continuamos unos metros por el arcén de esta vía para luego incorporarnos a una senda. Por aquí alcanzaremos otro de los sitios patrimoniales más característicos de esta ruta de peregrinación, el puente medieval de Pontevea. Esta obra salva las aguas del río Ulla, en un punto clave entre los actuales concellos de Estrada y Teo. El puente que vemos hoy se levantó en época medieval, probablemente entre los siglos XIV y XV, con ese característico estilo de transición románico ojival. Sin embargo, la importancia de este paso podría ser mucho más antigua, ya que tradicionalmente se ha relacionado con un posible puente anterior vinculado a la vía 19 del itinerario de Antonino. Su factura cuenta con 6 arcos de sillería apoyados sobre 5 robustos pilares protegidos por tajamares que ayudan a cortar la fuerza de la corriente. Tres de sus arcos conservan trazas apuntadas de sabor medieval, mientras que los otros 3 son semicirculares, fruto de reformas posteriores. Su construcción respondía a una necesidad fundamental: asegurar el paso de los antiguos caminos reales que comunicaban las tierras del Ribeiro, del Deza y del sur de Galicia con Santiago de Compostela. Por aquí pasarían mercancías, viajeros, arrieiros y, como no, peregrinos. Su valor estratégico lo convirtió en un lugar disputado, especialmente durante la Guerra de la Independencia, cuando en 1809 los enfrentamientos contra el ejército napoleónico provocaron serios daños en la estructura. Además, las riadas de Ulla, famosas por su fuerza en invierno, castigaron repetidamente el puente, obligando a reconstruir y reforzar varios de sus arcos a lo largo de los siglos XVIII y XIX. En total, el puente supera ligeramente los 100 metros de longitud, y al caminar sobre él se aprecian 2 rasgos muy singulares: la ligera pendiente en rampa desde el pilar central y una suave curvatura en planta, soluciones pensadas para adaptarse al lecho rocoso del río y resistir mejor los empujes del agua. Justo en el centro del puente hay un monolito que señala el límite fronterizo entre la provincia de Pontevedra y la de La Coruña. Pontevea es una especie de libro de piedra. Conserva restos de su origen medieval, huellas de viejas reconstrucciones y cicatrices de batallas y crecidas. Hoy para el peregrino queda como una de las grandes puertas simbólicas de entrada al territorio compostelano. En el siguiente kilómetro, ya en la provincia de A Coruña, el camino avanza pegado a la carretera AC 841. Primero atraviesa el lugar de Pontevea. Después cruza el río de Santa Lucía, afluente del Ulla, y finalmente pasa junto a las casas de San José e a Igrexa. En esta última entidad de población nos incorporamos a una pista local que nos conduce hasta el Cruceiro de Reis, una obra construida posiblemente en el siglo XVIII. Se trata de una cruz de contornos sencillos, cuyos brazos aparecen rematados con motivos florales. Lo más singular del monumento se encuentra en su capitel, donde tras su reciente restauración se distingue la figura de San Martín de Tours, representado como obispo con mitra y báculo,
Lo acompañan otras 3 imágenes, entre ellas un fraile franciscano con hábito, cordón de nudos y palma de martirio. Puede que las propiedades que vemos junto al cruceiro pertenecieran en su día a un antiguo cenobio altomedieval, el monasterio de San Cristóbal. Al menos la documentación y las investigaciones históricas señalan que en este entorno existió un asentamiento monástico hoy desaparecido. Lo que sí permanece en pie a pocos pasos es de la iglesia de San Cristóbal de Reis. Un Agnus Dei representado a modo de carnero sobre el ábside nos confirma su pasado románico. Exteriormente también conserva canecillos de este estilo en el muro sur, aunque en esta ocasión no llegamos a filmarlos. El resto del templo es fruto de varias reformas, especialmente de los siglos XVIII y XIX, y que modificaron la nave y la fachada occidental, esta última de estilo barroco. En la hornacina abierta sobre la entrada se muestra la imagen del patrón, San Cristóbal, protector de los viajeros. Su espadaña, coronada por pináculos, dispone de 3 vanos de arco de medio punto, ocupadas por las campanas encargadas durante generaciones de expandir su sonido por todo el Valle del Ulla. Descendemos por las escaleras del Franco Occidental y reanudamos el viaje. A continuación, las señales nos dirigen hacia el noroeste por un corto e intenso repecho que bordea el cementerio y nos regala nuevas vistas de la iglesia y del valle. El ascenso continúa hacia el sitio de Outeiro, en cuyo cruce de acceso se conserva un lavadoiro de principios del siglo XX. Nuestra dirección evita adentrarse en Outeiro para seguir primero hacia Ocasal de Reis y alcanzar después el lugar de Rariz. En este sitio nos recibe un cruceiro de estilo neobarroco construido a finales del siglo XIX. Concretamente, en las inscripciones grabadas en su pedestal aparece el año 1898 y también se adivina que la obra está dedicada al Cristo de los Afligidos. Esta imagen la vemos en el anverso de la cruz, acompañada por un ángel que recoge con un cáliz la sangre que emana del costado de Cristo, simbolizando con ello el auxilio divino. En otro orden de cosas, si miramos al este del cruceiro, divisaremos la iglesia de San Miguel de Rariz, integrada en un camposanto. El templo construido en el siglo XVIII sorprende por su esbelta torre barroca formada por 3 cuerpos. En el de campanas se abren vanos de medio punto con balaustradas de piedra, mientras que el remate superior se resuelve con una cúpula de media naranja gallonada, culminada por un pináculo moldurado. Por su parte, la hornacina de la fachada occidental exhibe el triunfo del arcángel San Miguel sobre el demonio. De ahí no te mueves. El resto del edificio, levantado en sillería de granito, se muestra austero en ornamentación. Continuando la marcha, justo a la espalda del templo encontramos otro lavadoiro de inicio del siglo XX. Estos espacios, además de cumplir una función higiénica vital, también fueron durante generaciones punto de encuentro social, especialmente para las mujeres de la época. Salimos de Rariz entre pequeñas huertas domésticas, prados verdes para el ganado y zonas de cultivo familiar, para terminar con ello de afrontar el ascenso del perfil conocido como Monte de Iris. Después el trazado se suaviza y llanea hasta introducirnos en las calles de la aldea de Sestelo. Atravesamos rápidamente este núcleo para cruzar poco después su rego homónimo. En la orilla occidental de este cauce hallamos otro de los hitos etnográficos vinculados al pasado rural gallego. El camino remonta ahora al valle de Sestelo por una pista forestal, que durante unos instantes se ve interrumpida por la carretera DP0205. La cruzamos con precaución para continuar de frente y descender después hacia el valle del Rego de Aslaxes.
Hoy, nuestro compañero peregrino Algarbio ha decidido vivir en solitario su llegada a Santiago, pero una inscripción escrita sobre la tierra del camino nos recuerda que de algún modo seguimos caminando juntos. Poco después, la pista de tierra da paso al asfalto para adentrarse en la campiña de lugares como Tarrío, Seoane y Vilanova, dentro de la parroquia de Recesende. El ingenio popular de los agricultores para proteger los cultivos demuestra que a veces las soluciones más humildes son también las más duraderas. El lugar de Seoane es la siguiente entidad de población hacia la que nos dirigen las señales. Entre sus viviendas descubrimos por un lado un cruceiro barroco del siglo XVIII, cuyo fuste arranca de un pedestal cuadrangular adornado con calaveras en sus esquinas. La ornamentación del crucifijo nos es familiar, ya que su cruz también presenta extremos florenzados y alberga una imaginería similar contemplada en otros cruceiros. Frente a él se alza la iglesia de San Juan de Recesende. El templo es de origen románico, aunque como sucede en muchos edificios de esta naturaleza, ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los siglos. Una placa de agradecimiento recoge la última de ellas, una restauración realizada en 1996. La placa conmemorativa fue inaugurada en 1997, fecha que también se aprovechó para instalar una fuente junto al templo. Dejamos atrás Seoane para continuar hacia el noreste, cruzando el curso del río Tella. Un cartel situado a la orilla de la pista asfaltada nos anuncia que ya solo restan 10 kilómetros para llegar a Santiago. Además, cruzar el río Tella significa también introducirnos en la parroquia de Cacheiras, la más grande del concello de Teo. Aquí, en el lugar de Osebe, nos sale al encuentro Ricardo, un admirable seguidor que se ofrece a mostrarnos una de las joyas de la parroquia, la iglesia de San Simón de Ons. El complejo se encuentra ubicado en el lugar de la iglesia, en un espacio cercado por un murete de piedra en el que no se halla un cementerio, sino un Vía Crucis barroco del año 1777, como bien se describe en un grabado. Este Vía Crucis rodea el recinto hasta colocarnos en su fachada occidental. Entre sus elementos escultóricos destacamos por un lado la imagen de la Inmaculada en actitud orante que ocupa la hornacina central. Por otro lado, sobre este elemento se sitúa la figura de San Simón de Ons vestido de fraile. Y por último, adquieren especial relevancia las torres campanario que flanquean el conjunto, siendo la torre norte la primera en construirse. La otra se levantó en el año 1990, tomando como ejemplo el esquema de su compañera para asemejarse en diseño y en ornamentación. A continuación nos dirigimos al flanco septentrional del edificio para entrar en el templo por la puerta coronada por una imagen de la Virgen de la Piedad. Gracias a las gestiones que Ricardo hizo con el párroco de la iglesia, pudimos contemplar la nave rectangular de planta de salón, donde llama la atención el retablo mayor. Su estilo barroco recargado presenta unas columnas salomónicas que enmarcan las figuras de la Virgen y San José en los paños laterales y la del Sagrado Corazón como motivo central. El conjunto se remata con una hornacina ocupada por el patrón del templo. La nave se ve ampliada también por una serie de capillas laterales que albergan otra serie de retablos barrocos, algunos de ellos con un estilo de transición al neoclásico. Llama la atención la capilla que contiene un arco sóleo con una Virgen dolorosa. Si miramos hacia arriba, observamos cómo la bóveda conserva vagamente unas pinturas murales. Su simbología está vinculada a los elementos de la Pasión de Cristo. Para finalizar y reanudar la marcha, nos situamos en el cruceiro barroco del siglo XVII que hay frente a la portada principal de la iglesia. Anteriormente estaba ubicado en el interior del recinto que rodea el templo, pero hoy se planta en esta encrucijada para indicarnos el camino. Nos despedimos por tanto de Ricardo, profundamente agradecidos por habernos regalado su tiempo, y continuamos el viaje dejando atrás los lugares de Igrexa y Osisto. La salida de la última población nos incorpora a una pista forestal que afronta el ascenso al monte de Sisto, el tramo más exigente del día.
pinos, eucaliptos y helechos nos acompañan en las rampas que oscilan entre el 11 y el 13% de inclinación. Para amortiguar el esfuerzo, ¿hay quien entretiene a los peregrinos con una pausa de arte rupestre? El ascenso finaliza en las inmediaciones del lugar de San Sadurniño, a unos 350 metros de altitud, donde algunas gotas de lluvia caen sobre nuestras cabezas. Después, la carretera asfaltada continuará avanzando dirigiéndonos por los flancos occidentales de los lugares de Montouto y Ostilos. A la última entidad de población llegaremos en un fuerte descenso. Una vez en Ostilos, un corto pero duro repecho vuelve a ganar algo de altura. No mucho. El camino acierta de lleno en dirigirnos por aquí, ya que evita un buen tramo urbanizado y nos regala vistas al Pico Sacro, al Valle del Rego de Santa Lucía y unos pasos más adelante a la ciudad de Santiago de Compostela y sus inconfundibles torres de la catedral emergiendo sobre los tejados. El final de nuestra aventura se acerca. Descendemos ahora por una senda para desembocar posteriormente en el lugar de Outeiro. La salida de esta población nos lleva a sobrevolar por un viaducto la autopista del Atlántico AP9. Afortunadamente, las vistas a nuestro objetivo nos ayuda a sobrellevar la cara menos amable de la periferia de esta gran ciudad. Luego, tendremos que salvar también las infraestructuras del ferrocarril que llevan a la estación de Santiago de Compostela. Vamos. Caminamos unos cientos de metros junto a ella hasta cruzar la carretera SC11, para después entrar en la ciudad por el barrio de Monte do Seixo. Continuamos al noroeste por la Rúa Cotolengo hasta dar con el parque peatonal Eugenio Granel. Esta zona verde, inaugurada en el año 2003 y que está dedicada a una figura clave del surrealismo español, tiene más de 120.000 metros cuadrados de extensión. Su creación permitió recuperar el paisaje autóctono y unir además varios barrios del sur de Santiago. El río Sar atraviesa longitudinalmente todo el parque y gracias a su recuperación podemos disfrutar de un magnífico paseo fluvial. Esta senda va a confluir cientos de metros más tarde con el Camino Sanabres y el Camino de Invierno justo en el Ponte de Sar. Esta obra románica del siglo XII se compone de 3 arcos de medio punto y se levantó en el medievo para sustituir a una infraestructura muy probablemente de origen romano. Una vez que nos incorporamos a la Rúa do Sar, viramos hacia el sur en la siguiente bocacalle para visitar uno de los templos más fascinantes del románico gallego. Nos referimos a la Colegiata de Santa María de Sar, un edificio mandado a construir por el arzobispo Diego Gelmírez en el siglo XII. En su factura trabajaron los talleres del maestro Mateo, aquellos que ayudaron a construir la Catedral de Santiago. De su cabecera sorprende su triple ábside, siendo el central más alto y con mayor carga escultórica, tanto en su ventana como en los canecillos. De estos últimos podemos admirar figuras humanas cargadas de simbolismo, motivos vegetales y otros con decoraciones geométricas. Otro de los aspectos que más sorprenden del edificio son sus arbotantes de descargas, colocados aquí entre los siglos XVII y XVIII para evitar el derrumbe de la colegiata. La presencia cercana del río Sar estaba provocando el ablandamiento del terreno y con ello que los cimientos empezasen a ceder. El deterioro de la iglesia también lo sufrió su fachada principal, que conserva el esplendor de su entrada románica, pero sin embargo perdió su rosetón debido a la reforma barroca del siglo XVIII.
Regresamos a la Rua do Sar para continuar ascendiendo por la urbe y alcanzar así el Arco de Mazarelos. Esta es la única puerta de acceso a la antigua ciudad medieval que todavía se mantiene en pie. Pertenecía a una muralla defensiva reforzada en el siglo XI por el obispo Cresconio, pero fue demolida a finales del siglo XIX para permitir el ensanche de la villa. En unos viejos documentos ya se menciona la puerta de Mazarelos como punto de acceso de llegada del vino proveniente de la comarca de O Ribeiro, así como otros productos procedentes de otras partes de la península. De esta forma, cobra todo el sentido que nuestro camino también se denomine de los arrieiros. Durante siglos, estos comerciantes realizaron este viaje cargando su material fruto del trabajo y del comercio, pero también de la necesidad de mantener viva la relación entre el rural gallego y la ciudad del apóstol. Hoy, nosotros, peregrina y peregrino, hemos avanzado por estos mismos caminos con una carga diferente. No transportamos mercancías, sino ilusión, cansancio, recuerdos y el deseo íntimo de alcanzar la plaza del Obradoiro. Hasta la próxima.